Mora, el intendente de energía, y don Eric, el regulador general. Vamos a iniciar con don Eric. Gracias. Buenas tardes a todas. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Creo que hoy vamos a hacer posiblemente el anuncio de la acción tarifaria más importante del año para la región. Este va a afectar todas las tarifas eléctricas, todas las empresas de distribución y por ende a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica en el año 2025. Para arrancar rápidamente el resumen y después pasar a los detalles. El resumen es que vamos a tener una rebaja de tarifas eléctricas de nada generalizada a todas las empresas. Si ustedes observan nuestra cadena de valor del sistema eléctrico, va desde la transmisión, la generación, hay tarifas de generación, que esto es el costo de producir la electricidad. Luego esa energía se transmite, se aplica, ahí hay una tarifa o peaje de transmisión. Esto es el costo de transportar la electricidad desde las fuentes de generación hasta los usuarios o los consumidores finales, hacia las empresas que venden la electricidad. En la etapa de distribución, ahí lo que se le asocia es el costo de la energía eléctrica por el consumo que realizan todos los usuarios, los consumidores de las diferentes empresas. Y aquí es importante después explicar que el país tiene 8 empresas distribuidoras con concesiones territoriales diferentes. Y además, cada una de las empresas tiene sectores de consumo que pueden ser residenciales, industriales, o servicios, y a varios niveles de tensión. Son usuarios de baja tensión, usuarios de media tensión, que tienen también tarifas diferenciadas. Y por último, tal vez la tarifa de alumbrado público, o el servicio de alumbrado público, que es el más pequeño, digamos, uno de los costos más pequeños que tiene nuestro sistema. La estructura es básicamente la misma cadena de valor de generación, transmisión, distribución y alumbrado público. En generación, el país, el grupo ICE, el año pasado, estadísticas de este año, el 72% de la generación, empresas del grupo ICE, el 17% en empresas privadas, al amparo de la ley 7200 y sus reformas. Las cooperativas eléctricas producen 7% y las municipalidades 4%. Solo hay una cooperativa, que es la de Cooperativa Barro Luis, que esta no tiene plantas generadoras propias, y todas las otras empresas distribuidoras, también un consorcio cooperativo de las mismas, producen energía eléctrica para tener su propia demanda. En el caso de la transmisión, el ICE es el único operador del Sistema Nacional, de la Red de Transmisión Nacional, y todas las empresas que utilicen o consuman electricidad te pagan un peaje del ICE por ese transporte de energía. En distribución, como les mencionaba anteriormente, tenemos 8 empresas eléctricas distribuidoras, cada una tiene sus propias tarifas de distribución asociados a sus propios costos. Y la tarifa final se calcula tomando la base tarifaria, que son los costos propios, más el factor del CVG, el costo variable de generación, que es lo que se le agrega por la generación térmica que produce el país. Este año particularmente se dio la situación de que se estaban elaborando varios ajustes tarifarios de forma paralela, de forma simultánea. Entonces, hay unos estudios que tienen un efecto de subir la tarifa, hay otros que tienen el efecto de bajar la tarifa. No podíamos saber el efecto neto final hasta que estuvieran concluidos todos y se pudiesen aplicar en forma secuencial como corresponde. Entonces ahora le voy a dar la palabra a don Mario Mora, que va a explicar cómo se aplicaron los estudios y el resultado final de cada uno de los. Buenos días a todos y a todas.
Como señala don Eric, ciertamente las tarifas que pagan los abonados de las 8 empresas eléctricas que estarán a partir del 1 de enero recogen el efecto neto de 13 estudios tarifarios, tanto ordinarios como extraordinarios, resueltos por la Intendencia de Energía entre octubre y hoy 16 de diciembre del 2024. Básicamente estamos hablando de un estudio extraordinario que tramitamos de oficio relacionado con el reconocimiento de los costos asociados a plantas BOT del ICE, producto de una reclasificación de los estados financieros asociados a las normas NIF, efecto que se incorpora como parte del estudio ordinario del ICE. Ahora vamos a empezar un poquito. Tramitamos también estudios ordinarios de Copeguanacaste, de HASEC y el ICE, es decir, en esas 3 empresas se hizo una revisión de los costos propios de cada una de las empresas, y ahí el elemento que tenemos como un dato adicional es que para el resto de las empresas no se tramitaron estudios ordinarios. Hay un tercer estudio extraordinario de distribución y alumbrado público por compras del ICE, que va en la línea que planteaba don Eric. Cada vez que al ICE le modificamos las tarifas de generación y de transmisión, como el ICE es el principal productor y el resto de las empresas no generan la totalidad de la energía que ocupan para meter su demanda, entonces cada vez que al ICE se le modifican las tarifas de generación y transmisión, se corre en simultáneo un estudio extraordinario para reconocerle a las otras 7 empresas los efectos que tienen esos cambios en las tarifas de generación y de transmisión. Y el último, que es el que recoge todos los efectos, es el estudio extraordinario de costo variable de generación, que, como señalaba don Eric, recoge básicamente el costo de la generación térmica que realiza el ICE, haciendo uso de búnker y de diésel, así como el valor de las exportaciones netas provenientes del mercado eléctrico regulado. Hagamos un recorrido rapidito sobre cada uno de esos puntos. Ahí les quería mostrar básicamente la línea del tiempo para que vean ese ejercicio de estar tramitando de manera simultánea 3 estudios extraordinarios, ordinarios y extraordinarios, que al fin y al cabo son los que van a ir generando esos efectos hacia el alza o hacia la baja de las tarifas. Y mencionarles, pues, básicamente, así muy rápido, que el estudio ordinario Copeguanacaste se resolvió en septiembre, el estudio de HASEC en octubre, el estudio extraordinario de OTES, que ahorita lo estamos en noviembre, el ordinario del ICE se resolvió el 12 de diciembre. Hoy en la mañana resolvimos el extraordinario de distribución de compras ICE y también el extraordinario de costo variable de generación. Muy rápidamente, ahí les anotamos algunas señales, ¿verdad?, en la dirección en que esos ajustes están provocando, ya sea aumentos o rebajas, pero básicamente en el caso de Copeguanacaste, el estudio que resolvimos implicó una rebaja en su sistema de generación, una rebaja en su sistema de distribución. En el caso de HASEC, el estudio que resolvimos tiene un pequeño aumento en generación, una rebaja en distribución en alumbrado público. Les hago el comentario en el caso de HASEC, aunque ahí hay un aumento, las tarifas actualmente de HASEC están por encima de las tarifas de compra de energía ICE, y por tanto ese aumento, aunque se registra, a HASEC se le reconoce el costo alternativo de comprar energía. Entonces, en tanto sus tarifas se mantengan siempre por encima de las del ICE, le reconocemos el costo del ICE. En el caso de Copeguanacaste y HASEC, vea que sus propios costos, su propia estructura de costos, implicaba una rebaja en distribución y una rebaja, para los dos en distribución. Entonces, ya estas 2 empresas de por sí estaban acumulando una rebaja por sus propios costos antes de que resolviéramos el resto de los estudios tarifarios. El segundo tiene que ver con el estudio extraordinario para el reconocimiento de los costos BOT del ICE relacionados con plantas que fueron construidas, operadas por empresas privadas, pero que son transferidas al ICE en su momento. Y básicamente aquí tenemos 2 efectos importantes. En el caso de
generación correspondía hacer una devolución importante a favor de los usuarios. Estábamos hablando de alrededor de 83.752 millones de colones, mientras que el reconocimiento en el caso de distribución era una devolución, pero a favor del ICE, en este caso de 5.816 millones. Vean que estos dos ajustes se incorporan a netear en el estudio extraordinario del ICE, que es el que vemos a continuación, en donde el ICE, en su estudio ordinario, estaba pidiendo la liquidación del periodo 21-23, así como la proyección propiamente del periodo 25, y el resultado que salió de este estudio tarifario, luego de un proceso ahí riguroso de análisis regulatorio, el 12 de diciembre se resolvieron estos 4 estudios tarifarios que resultaron en una rebaja de 35,73% en la tarifa de generación del ICE, de un 9,99% en la tarifa de transmisión del ICE. Para los abonados propiamente del ICE, una rebaja de 16,6%, y en el caso de su servicio de alumbrado público, de un 27,83%. Es importante indicarles o reiterar que estas rebajas en esos 4 sistemas ya incorporan el ajuste de los BOT, que fue lo que les mencionamos anteriormente, incluye la liquidación del periodo 21-23 y la proyección del 2025. Aquí yo haría la observación de que la autoridad reguladora tiene la responsabilidad de amortizar intereses entre usuarios y prestadores, y que precisamente sabiendo que los ajustes por conceptos de BOT estaban asociados a tarifas ya pagadas por los abonados, y es una devolución a favor del ICE o una importante devolución de 83 millones a favor de los usuarios, aunque el ICE en su petición plantea que esa devolución se haga en 24 meses, la autoridad reguladora, precisamente partiendo de que eran ingresos adicionales que ya habían sido recibidos por el ICE, que ya habían sido pagados por los abonados en las tarifas, tomó la decisión de devolverlo en 12 meses de manera paralela al estudio de proyección del 2025. Entonces, aquí el comentario adicional que les haría es que, como les mencionaba, la tarifa de generación del ICE baja en 35%, la de transmisión en 9%, y como tenemos 9 empresas que le compran energía eléctrica al ICE, esas 2 rebajas de generación y transmisión implica que para esas 7 empresas el costo de comprar energía al ICE se va a reducir de manera significativa, y por eso es que hacemos el siguiente estudio extraordinario de oficio por compras de energía al ICE. Es decir, dado que las 7 empresas compran energía al ICE, dado que las 7 empresas tienen que pagar el peaje de transmisión para que la energía llegue hasta donde la requieren, esas rebajas importantes provocan que al correr este estudio extraordinario de compras al ICE, esos sean los efectos que vayamos a tener inicialmente en su estructura de costo. Todavía hasta aquí no hemos llegado a analizar el costo variable de generación. Aquí lo importante es tener presente de que aquellas empresas que dependen más del ICE para atender su demanda, pensemos en ASEC, pensemos en CNPL, esas son empresas que cuando hay un ajuste tarifario a la baja se benefician más, y algunas que dependen más de sus propios sistemas de generación, cuando hay una rebaja se benefician menos porque le compran menos cantidad de energía al ICE. Pero básicamente lo que pretende este estudio es asegurarnos que se transmiten en el corto plazo las señales de precios necesarias de las nuevas tarifas que paga el ICE. En el caso del factor CUG, que es el siguiente estudio extraordinario que tramitamos, aquí me parece que hay que hacer varias observaciones importantes. En primer lugar, hay que tener claro que en el año 2024 ciertamente se propuso la variabilidad climática y sabemos, ahí aparece el dato, estamos cerrando el año 2024 con una generación térmica que va a representar alrededor del 14% de la generación total del país. El año pasado
cerró alrededor del 6% y podríamos decir que solo la generación térmica del año 2024 suma más o menos el acumulado de la generación térmica de los últimos 8 años. ¿Verdad? Ciertamente se propuso la variedad que fue necesario para poder atender la demanda nacional, pues generar térmicamente más y recurrir a mayores importaciones de energía eléctrica proveniente del mercado eléctrico regional. Esos son los efectos que tenemos. Básicamente, el factor de costo variable de generación, que en el año 2024 es de 31,43. Ese se acaba, por así decirlo, 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero corresponde aplicar el nuevo factor actualizado, que es de 60,67. Y a nivel de empresas, tanto en sus sistemas de distribución y sus sistemas de alumbrado público, esos son los nuevos factores de CVG. Antes de ver el efecto final, quería mencionarles que el factor CVG es un monto, digamos, hay que devolverle al ICE el costo de la generación y el costo de importar energía del mercado eléctrico regional. Es un monto nominal que se carga sobre las bases, sobre la estructura base, sobre los costos propios de cada empresa. Vean que aquí, en la segunda columna, lo vamos viendo así, en el ordinario del ICE partíamos de una importante rebaja de generación de 35,73 y que significa para su propio sistema de distribución una rebaja de 16%. Como las empresas le compran energía eléctrica al ICE, que ahora bajó de precio y además tienen que pagar casi 10% menos por transmitir. Entonces, ese estudio extraordinario, que es la columna del centro, es la rebaja que experimentan las otras 7 empresas debido a la rebaja en la tarifa de generación del ICE y debido a la rebaja en la tarifa de transmisión. Sobre esas tarifas o sobre esas nuevas bases de distribución es que se carga el porcentaje de CVG que difiere para cada una de las empresas y el efecto que vamos a ver precisamente sobre las digamos, sobre las tarifas finales que pagan los abonados de todos los sistemas de distribución de las 7 empresas, es el que aparece precisamente en la última columna y que coincide con lo que don Eric les mencionaba al inicio. Básicamente lo que estamos diciendo es que el efecto neto de estos 13 estudios ordinarios y extraordinarios que tramitamos implica, primero, una rebaja en las tarifas de distribución y alumbrado público de las 8 empresas distribuidoras. Significa que esa rebaja beneficia a todos los sectores de consumo. Estamos hablando del sector residencial, industrial, comercio y servicios. En el caso del ICE, me parece importante señalar que al reducirse la tarifa de generación, hay un beneficio directo también para los usuarios servidos en alta tensión, es decir, son empresas, grandes empresas consumidoras de energía que tienen un impacto importante en la generación de empleo, en la generación de exportaciones, la generación de actividad económica. Y una referencia adicional que tiene que ver con el tema de generación distribuida, específicamente en el estudio que dice, es que se aplica y se reconoce una rebaja en la tarifa de acceso a los operadores distribuidos, que es de alrededor de un 25%, y cuando digo que hay un ajuste cero en la tarifa TD, era básicamente porque el ICE en su momento había pedido un ajuste importante en esa tarifa en específico, y dado que no fue posible darle trazabilidad a la información que se había presentado y no había una justificación adecuada, se tomó la decisión de mantenerla en los términos en que está en este momento, así que es un ajuste cero para esa tarifa específica. Y básicamente los porcentajes de ajuste que están en esa última columna, que está en el comunicado de prensa, varían de una empresa a otra, básicamente porque sus costos propios son distintos, porque el factor CVG que hay que aplicarle de manera nominal también es distinto. Y en consecuencia, podríamos decir que el conjunto de estudios ordinarios y extraordinarios que tramitamos antes de hacer el reconocimiento del factor CVG, que en efecto es alto, logró más que compensar el efecto o el impacto que iba a tener la mayor generación térmica. Y básicamente decirles pues que desde la
autoridad reguladora, la idea de poder hacer esta conferencia de prensa hoy era de presentarles un efecto neto final que es a veces complicado de explicarlo solamente a través de un comunicado de prensa y, por supuesto, poder atender las consultas que ustedes quieran hacernos. Gracias, don Mario y don Eric. El colega de Multimedios tenga la primera consulta. Adelante. Don Eric y don Mario, buenos días. Tal vez me nace la consulta, un par de consultas asociadas a esto, que yo creo que ya más o menos ustedes lo explicaron. La primera que quisiera saber es, efectivamente ya podríamos decir que queda saldadas las cuentas que tenía en las distintas empresas distribuidoras o las distintas empresas productoras de electricidad con respecto a las deudas que veníamos arrastrando, o todavía queda algún remanente que debe cancelarse o debe devolverse al ICE por el concepto del costo variable de generación, y que sabíamos era un monto importante que debía todavía cancelarse para el 2025 y años subsiguientes. Entonces, para saber si eso me lo podrían aclarar. También sobre la base de lo que ya proyectó el ICE, que fue la solicitud de compra de energía a plantas térmicas, digamos, los montos que ya destinó para generación, previendo, digamos, los efectos de la estación seca del próximo año. Y lo otro que quisiera preguntarle a don Eric, aunque también lo explicó don Mario, fue esta decisión de ustedes de que se devolviera el tema del costo de distribución en un lapso de 12 y no de 24, como pretendía el Instituto Costarricense de Electricidad. Y esto es por cuanto, en una conversación que tuve en su momento con ciertos actores, ustedes identificaron que el ICE pretendía reponer parte de los costos de sus instalaciones a través de tarifas. Entiendo que un poco eso es lo que ustedes dicen, es que ya eso se había pagado. Y metodológicamente no cabría, digamos, dentro del sistema de cálculo de tarifas, que se tuviera que volver a pagar ese tema de las instalaciones o el parte de la indumentaria que había invertido el ICE, digamos, en construcción de plantas hidroeléctricas y demás. Entonces, ese par de detallitos, a ver si me colaboran. Muchas gracias. Me gustan, yo con la primera respuesta relacionada con el costo variable de generación. Ciertamente, en atención a su consulta, el costo variable de generación que estamos fijando a partir del 1 de enero del 2025, costo variable de generación, digamos que limpia la mesa. ¿Qué significa? Ahí ya está incorporado el 50% del costo variable de generación del 2023, que en efecto estaba pendiente de reconocer al ICE. Está incorporado los desvíos que se hicieron a lo largo del 2024, ¿verdad? Porque el costo variable de generación parte de estimaciones de generación térmica, de estimaciones de importaciones, de posibles exportaciones y una demanda asociada. Entonces, cualquier diferencia que surja a lo largo del periodo también está reconocido y está incluida la proyección propiamente de generación térmica del 2025. ¿Verdad? Es decir, básicamente lo que estamos diciendo es que a futuro lo único que quedaría pendiente de liquidar es el 2025. ¿Verdad? Entonces, básicamente, se lo resumo así rápidamente. Estamos hablando de un reconocimiento al ICE de alrededor de 128.000 millones de colones, de los cuales 48.000 millones se derivan del rezago del periodo 2023. Estamos reconociéndole 54.000 millones relacionados por el gasto de combustible del año 2024, adicional a lo que se había estimado en su momento. Estamos reconociéndole alrededor de 29.000 millones de gasto por concepto de importaciones, que fueron importaciones por encima de las que se habían estimado en su momento. Hay una resta de 34 millones de exportaciones. En realidad, lo que se había estimado en su momento que se iba a exportar, pues no se dio, más bien tenemos una cifra negativa y tenemos un efecto igual favorable de 4.000 millones de ingresos adicionales por concepto de demanda, ¿verdad? Esta referencia que usted hace es importante porque a esos 128.000 millones de reconocimiento que hay que hacer al ICE se le está sumando para el próximo año como estimación del costo variable de generación del 2025 alrededor de 80.000 millones adicionales, ¿verdad? Eso es lo que explica el factor COG.
Y tal vez aquí le hago la aclaración de que estamos hablando de montos muy parecidos a los que la autoridad reguladora señaló a mitad de año, el 2020, mayo de este año, sobre qué era lo que había que devolver, en el sentido de que los puestos que habíamos hecho nosotros resultaron bastante cercanos a el efecto final. Y básicamente estaríamos limpiando la mesa. Con respecto a la evolución de los a 12 meses, como de 24, creo que aquí es importante aclarar que esta evolución es de una liquidación tarifaria. Tiene que ver con eso. Tal vez en algún momento se ha confundido que en el pasado se hizo una aplicación, una dilución, un prorrateo, cargos de CVG de años anteriores que se aplicaron en más de 12 meses. Esta evolución no está relacionada, sino que es una liquidación tarifaria y como explicó don Mario hace un rato, son ingresos que dicen ya recibió. Estos ingresos dicen ya los tiene y en la liquidación que corresponde para balancear eso, devolvérselo a los usuarios, no vimos pues, de una forma razonable o conveniente hacer la devolución a 24 meses, sino que queríamos que el efecto se cumpliera completamente en este año, 2025, que va a aplicar, y ese sería el periodo de aplicación de esta devolución tarifaria, que está relacionada con los ajustes y extraordinarios que se realizaron. Entonces, eso permite también que el monto de la rebaja sea levemente superior, de la rebaja más grande de lo que habría ocurrido si se hace a 24 meses. En ese caso, si la devolución se hace a 24 meses, lo que estaríamos haciendo es que los consumidores estarían financiando la operación del ICE por adelantado. Básicamente. ¿Alguna otra consulta? Colega del observador. Buenos días, gracias. Yo quisiera nada más volver a preguntar el tema de la liquidación 2021-2023. ¿Por qué fue que ingresó ese dinero al ICE y ahora se devuelve? Digamos que fue lo que se cobró en la tarifa en ese momento que se tiene que devolver. Y quisiera preguntarle sobre el pronóstico del 2025 del costo variable de generación en comparación con 2024. Digamos, si ustedes tienen las cifras específicas y cuánto están proyectando que sería el costo variable de generación para el próximo año y los gastos en los que incurriría el ICE por la misma situación de generación térmica. Sí, muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros hacemos un estudio ordinario, de acuerdo con una metodología, para cualquiera de las empresas, nosotros analizamos costos, gastos, inversiones e ingresos. Y se hace la fijación con base en una proyección de esos costos, gastos e ingresos. La metodología tarifaria permite limitar cada periodo tarifario. Entonces, nosotros hacemos estimaciones de ingresos, de gastos, de demanda. Y en el periodo 21-23, que es el que dice estaba pretendiendo liquidar, sucedieron varias cosas. En primer lugar, que hubo una expansión de la demanda por encima, digamos, de lo que se había proyectado en su momento. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el ICE obtuvo ingresos adicionales a partir de los costos, gastos, inversiones que le reconocimos. Se le fijó una tarifa que le permitió tener ingresos mayores que los que había proyectado. Y entonces, liquidar ese periodo tarifario significa, en algunos casos, como este, era devolverle al usuario. ¿Por qué? Porque los ingresos que obtuvo con esas tarifas fueron mayores que los gastos. En algunos casos sucede lo contrario, para que la liquidación provoque que los ingresos que se le proyectaron fueron menores que los gastos y entonces hay que reconocerle ese gasto adicional al ICE. En esta liquidación del periodo 21, 22 y 23, no se nota, aunque sí están los estudios, en el caso de generación, de transmisión y alumbrado público, la liquidación tarifaria de los tres periodos implicaba una devolución a los usuarios. Y en el caso de distribución, una devolución al ICE. Sin embargo, al formalizarlo, una devolución en 12 meses,
Lo hacemos básicamente por dos razones. Primero, señalado don Eric, porque eran ingresos que ya el ICE había obtenido por adelantado y ya los había gestionado. ¿Right? Entonces, si hay que devolverlos, para nosotros el criterio técnico es que si eran ingresos recibidos, gestionados y tarifas pagadas, lo adecuado, pensando en equilibrar intereses entre usuarios y prestadores, era devolverlo en el menor tiempo posible. Y fuimos igualmente consistentes en lo que había que devolver al ICE. Se lo estamos devolviendo en 12 meses. Solamente que el efecto final se netea, y en este caso terminamos con una rebaja. Pero eso es básicamente lo que explica digamos, esa devolución, ¿verdad? Básicamente tiene que ver con proyecciones comparadas con datos reales para determinar si hay una liquidación a favor del ICE o a favor del usuario. Y eso se le hace a las 8 empresas. Y quería preguntarle por la proyección de... Sí, tal vez el asunto es, en la termina que nosotros presentamos ahí, se lo doy. El factor CVG que estamos pagando actualmente en generación es de 31,43. Ese es el nuevo factor CVG que ya vamos a pagar en la siguiente generación del próximo año. Nada más que vean que a pesar de que el costo variable de generación tiene un peso relativo mayor el otro año, ese monto se le carga a una base nominal menor. Y por lo tanto, generación, que es la primera línea que está en el tercer cuadro, el ICE va a tener una rebaja del 18%. ¿Verdad? ¿Pero qué significa esto? Que tuvimos mayor generación térmica, sin duda, en el año 24 cerramos 14%, que tenía un costo mayor, por supuesto, que es lo que está permitiendo un beneficio a favor de los usuarios. Este paquete de estudios ordinarios y extraordinarios que nos permitió hacer una revisión y ajustes a la baja que permitieron compensar parcialmente. Si hablamos de montos, sí le puedo mencionar realmente de que la estimación que tenemos de CVG, precisamente para el año 2025, en este momento es de 78.746 millones. Eso incluye el costo estimado de lo que se va a hacer de generación térmica con plantas propias y alquiladas, e incluye eventuales importaciones de energía eléctrica del mercado eléctrico regional. Básicamente, en relación a su pregunta, estamos hablando de una generación térmica que representa alrededor de un 6% para el próximo año, mucho menos que el 14% que estaremos cerrando este año. Esos 78.000 millones, casi 79.000 millones, se tiene que comparar con los 128.000 millones que son los que se están pagando de CVG de este año, ¿verdad? Del 2024. ¿O no? Sí, en el sentido que eso fue lo real. Real versus proyectado. Sería. El proyectado para el 2025 en efecto es menor. ¿Y qué significa pensar en una liquidación del 2025? Que si por alguna razón se hace generación térmica mayor, ese monto de 78.000 millones puede crecer. Que si por alguna razón tuvimos que importar más de lo que se ha planificado, ese monto de 78.000 podría crecer. Que si podemos hacer exportaciones más de las que tenemos estimadas, ese monto de 78.000 podría bajar. Y que si nuestra demanda logra crecer más allá de lo que estaba previsto a la hora de hacer esa estimación, eso le genera ingresos adicionales al ICE y eventualmente también podría ser menor lo que haya que reconocer. Pero digamos, como decimos los economistas, ceteris paribus significa que si se cumplen todos los supuestos, 78.000 millones es el costo de la generación térmica del otro año, y que si algunos de los supuestos cambian, podría ser mayor. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Entonces finalizamos la conferencia. Muchísimas gracias. Está por ahí en la